Todavía me despierto algunas noches y escucho mi propia voz diciendo otra vez: papá, ninguno de nosotros va a ayudarte a criar a este bebé. 32 años, 2 hijos propios menores de 5. Un matrimonio que ya se sentía como si estuviera funcionando con las últimas gotas de combustible, y me senté allí en su pequeña cocina con la luz del techo zumbando. Lo miré a los ojos y pronuncié esas palabras en voz alta, sin gritar, sin llorar. Solo, claro, respetuoso, definitivo, y vi cómo algo dentro de él se doblaba hacia adentro. Si pudiera volver a ese momento exacto, ¿lo diría de otra manera? ¿Lo suavizaría? ¿Mentiría para protegerlo? Me hago esa pregunta casi cada vez que uno de mis hijos me llama mamá con esa voz cansada y confiada, porque la verdad es que cada palabra la dije en serio, y decirla en serio todavía me rompe el corazón. ¿Alguna vez has cargado una culpa que no grita, sino que simplemente se queda allí, callada, en tu pecho durante años? Esa es la clase de culpa con la que vivo yo. No la dramática que sale en las películas. La lenta, la de todos los días. La que te hace preguntarte si fuiste cruel cuando solo estabas intentando ser honesta. Mi padre tenía 50 años. 50. Yo era la mayor de 4 hermanos y se suponía que todos debíamos reorganizar nuestras vidas enteras alrededor de un bebé que ni siquiera era nuestro, un bebé nacido de una relación casual que duró menos de 6 meses. Una mujer que se embarazó, desapareció y lo dejó a él solo con la responsabilidad. Y él decidió, sin preguntarnos a ninguno, que todos rotaríamos como si fuéramos un servicio familiar de guardería. Porque eso es lo que hace la familia, recuerdo. Como lo dijo, no como una petición, ni siquiera como una esperanza. Como un plan, ya trazado en su cabeza. Tú te harás cargo los fines de semana. Mateo puede hacer un par de noches después del trabajo. Carmen puede volar una vez al mes y Martín, bueno, es joven. Puede ayudar los fines de semana. Como si nuestras vidas fueran piezas de un rompecabezas que él todavía podía mover a su antojo. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de mí, no de forma ruidosa. Solo una pequeña grieta permanente, porque lo amaba. Dios. Cómo lo amaba. Él no se había criado casi solo después de que mi madre se fuera cuando yo tenía 12 años. Trabajaba 2 empleos, llegaba a casa oliendo a aceite de motor y grasa de cafetería, y aún así se aseguraba de que tuviéramos ropa limpia y comida caliente. Se sacrificó, de verdad lo hizo. Nunca lo olvidé, pero tenía 25 años cuando me tuvo a mí. 25. Lleno de energía, lleno de tiempo que ni siquiera sabía que tenía. A los 50. El mismo hombre ya se cansaba a la hora de la cena. Le dolía la espalda. Le crujían las rodillas. Se dormía en el sillón viendo las noticias. Y ahora quería que nosotros fingiéramos que podía hacerlo todo de nuevo y que le debíamos nuestros cuerpos y nuestros futuros para hacerlo posible. Entonces no entendía cuánto nos costaría a todos esa expectativa. Cómo estiraría los hilos ya delgados entre nosotros hasta que se rompieran uno por uno. Cómo decirle que no se sentiría como decirle que no al hombre que una vez me cargó sobre sus hombros cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero eso ni siquiera fue lo más difícil. Lo más difícil fue darme cuenta de que ese bebé, de ese niñito inocente que nunca pidió nacer en medio de todo esto, crecería sintiendo la ausencia de la misma familia que mi padre intentaba obligar a unirse, y que algún día, tal vez, nos miraría a nosotros de la misma forma en que yo a veces miro ahora a mi propio padre. Con amor, sí, pero también con la tranquila certeza de que elegimos nuestras propias vidas por encima de la suya. Me senté esa noche e intenté explicárselo con suavidad. Le hablé de mis 2 pequeños que todavía se despiertan llorando por mí a las 3 de la mañana. De Mateo, de 29 años. Que apenas mantenía la cabeza fuera del agua con su propio niño pequeño y un trabajo que exigía 60 horas a la semana. De Carmen, de 26, que por fin había escapado a otro estado por una carrera por la que había luchado, y de cómo cada vuelo a casa ya se sentía como un lujo que no podía permitirse. De Martín, de 21 años, sobreviviendo a base de ramen y 4 horas de sueño, mientras intentaba terminar una carrera que tal vez le diera un futuro. Le dije: papá, te queremos. Vamos a querer a este bebé. Pero no podemos ser los padres que él necesita. Tú tomaste esta decisión. Nosotros no. Y el amor no significa que tengamos que destruir lo que hemos construido solo para
De mostrarlo, me miró como si le hubiera dado una bofetada. Y en ese silencio sentí todo el peso de cada año que él nos había dado. Cada noche tarde, cada oportunidad perdida, cada vez que nos eligió a nosotros por encima de sí mismo. Ese silencio sigue siendo lo más ruidoso que he escuchado jamás. Ese silencio entre nosotros en la cocina duró quizás 30 segundos. Pero se sintió como si el resto de nuestras vidas ya se estuviera reorganizando alrededor de él. Me levanté, le besé la frente como hacía cuando era pequeña, y él era quien necesitaba consuelo. Y me fui. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, aunque hacía frío, solo para que el aire de la noche pudiera sacar la culpa de mis pulmones por unos minutos. Mirando atrás ahora, veo cuánto tiempo llevaba gestándose ese momento, como las semillas se plantaron años atrás. En los días pequeños y ordinarios que nadie cree que importarán hasta que de pronto se convierten en lo único que importa. Crecimos en una casa que siempre fue un poco demasiado pequeña para 5 personas y todo el amor que intentábamos meter dentro. Después de que mamá se fuera, papá no volvió a salir con nadie durante mucho tiempo. Decía que no tenía energía, que no era lo correcto. Solo trabajaba. Llegaba a casa y se aseguraba de que tuviéramos lo necesario. Recuerdo verlo sentado a la mesa de la cocina a las 2 de la mañana haciendo papeles del taller, las gafas resbalándole por la nariz, el café frío. Nunca se quejaba. Solo lo hacía. Y nosotros aprendimos a creer que eso era lo que se parecía al amor, resistencia callada, cuando yo tenía casi 30. Casada con un buen hombre que lo intentaba con todas sus fuerzas, criando a nuestro primer bebé. Empecé a entender lo pesada que era realmente esa resistencia. Mi esposo trabajaba de noche en el hospital. Yo estaba en casa con un bebé con cólicos que gritaba desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Algunas noches llamaba a papá solo para escuchar su voz, y él siempre decía lo mismo: ¿estás bien, mija? Mejor de lo que yo lo hice nunca. Pero yo también escuchaba el cansancio en él. La espalda ya le daba problemas de verdad. Había tenido que reducir horas en el taller. La casa necesitaba arreglos que seguía posponiendo. Tenía 50 años y ya hablaba de lo rápido que habían pasado los años. Mateo tenía 29. Entonces, viviendo en un apartamento de una habitación con su novia y su hijo de 1 año. Hacía horas extras en el almacén solo para mantener las luces encendidas. Cada vez que hablábamos sonaba como un hombre que corría con el tanque vacío, pero fingía que todavía le quedaba gasolina. Quiero a mi hijo más que a nada, me dijo una vez, pero algunos días tengo miedo de perderme toda su infancia porque estoy demasiado cansado para verla. Nos reíamos de eso entonces. ¿Cómo hacen los hermanos cuando la verdad pesa? Demasiado, pero la risa nunca llegaba del todo a sus ojos. Carmen acababa de mudarse a Colorado por un trabajo de enfermería por el que había luchado desde la universidad comunitaria. Me llamó llorando la primera Navidad que no pudo venir a casa, no porque nos extrañara, sino porque se sentía culpable por haber elegido finalmente por sí misma. Sigo pensando que papá está envejeciendo, dijo, y yo estoy aquí, construyendo una vida que él nunca pudo tener. Le dije que estaba bien respirar. Lo creí cuando lo dije. No estoy segura de creerlo ahora. Y Martin, nuestro hermano menor, 21 años. Enterrado entre libros de texto y turnos parciales en la biblioteca del campus, apenas contestaba el teléfono. Cuando lo hacía, sonaba como alguien que tenía miedo de dejar de moverse porque si se detenía, el peso podría aplastarlo. Era el primero en la familia con una oportunidad real de terminar una carrera. Y todos cargábamos esa esperanza como si fuera cristal frágil. Todos hacíamos lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Eso me decía a mí misma. Nos queríamos, nos llamábamos, mandábamos dinero cuando alguien andaba corto, aparecíamos en cumpleaños y fiestas. Pero nuestras vidas habían crecido, silenciosamente hacia afuera en direcciones diferentes, como raíces que buscan agua. Y papá seguía parado en medio de la vieja casa, tratando de mantenernos a todos conectados con las mismas manos que empezaban a temblar cuando levantaban algo más pesado que una bolsa del supermercado. Luego, unos 8 meses antes de esa noche, en la cocina, nos dijo que había conocido a alguien. Se llamaba Elena. Era más joven, divertida, trabajaba en la cafetería cerca del taller. No era nada serio. Dijo, solo compañía. Alguien con quien hablar los fines de semana. Nos alegramos por él. De verdad,
Hacía tanto tiempo que no se permitía tener algo que no fuera sobre nosotros. Recuerdo pensar, bien, que tenga esto, que se sienta joven otra vez por un rato. No entendía entonces que un rato puede dejar atrás toda una vida. Cuando Elena se embarazó, no se lo dijo de inmediato. Cuando lo hizo, dijo que no podía hacerlo. Se iba de la ciudad. El bebé sería suyo si él lo quería. Y él lo quería. Claro que sí. Siempre había querido más vida, más familia. Más prueba de que no había desperdiciado los años que nos dio. Nos llamó a cada uno por separado al principio. Voz suave, casi tímida. Voy a ser papá otra vez. Dijo, ¿pueden creerlo? Lo felicitamos. Lo dijimos en serio. Luego, unas semanas después, nos llamó a todos juntos, de la misma forma en que solía hacerlo cuando la cuenta de la luz estaba muy alta o cuando uno de nosotros necesitaba una charla seria. Fue entonces cuando expuso el plan de ustedes. Los chicos me van a ayudar, ¿verdad? Igual que yo los ayudé a ustedes, lo dijo con tanta certeza, como si la respuesta solo pudiera ser sí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, en su mente, nunca habíamos dejado de ser sus niños. Ni siquiera a los 32, 29, 26. 21 seguíamos siendo los que la había cargado. Seguíamos siendo los que le debíamos el resto de nuestra fuerza. No sabía cómo decirle que nuestra fuerza ya no era infinita, que ya la estábamos dando a nuestros propios hijos, a nuestros propios futuros, a nuestros propios intentos frágiles de no repetir el mismo amor exhausto que él nos había mostrado. Esa conversación en la cocina fue solo el momento en que las palabras finalmente salieron, pero la historia real, la que todavía me mantiene despierta, empezó mucho antes de que ninguno de nosotros supiera que había un bebé en camino. Las semanas después de esa conversación en la cocina, se sintieron como caminar bajo el agua. Todo se movía más lento, más pesado. Me sorprendía a mí misma, mirando a mis propios hijos, mientras jugaban mi hija apilando bloques con feroz concentración. Mi hijo tambaleándose detrás de ella, y pensaba cómo podría yo dar, aunque sea una parte de esto al hijo de otra persona ahora mismo. No porque no me importara, porque me importaban demasiado los que ya tenía en mis brazos. Papá no llamó durante 10 días. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Pensé en lo que dijiste. Dolores, de verdad lo hice, pero no puedo, simplemente, no hacer esto. Este bebé llega en 3 meses. 3 meses, y voy a necesitar ayuda, no para siempre. Solo al principio. Hizo una pausa y pude oírlo tragar. Tu madre se fue cuando tenías 12 años. Yo no me fui, me quedé. Eso no cuenta para algo, contaba. Contaba para todo. Ese era el problema, le dije de nuevo. Más suave esta vez, que todos estaríamos allí para visitas, para cumpleaños, para el apoyo emocional que necesitara. Pero lo cotidiano, las tomas de noche, las citas al médico, la ropa sucia interminable y el llanto y la preocupación, eso tenía que ser suyo. Se quedó callado otra vez. Luego dijo la cosa que se me clavó bajo las costillas como una astilla que todavía no puedo sacar. Nunca pensé que mis propios hijos me darían la espalda cuando más los necesito. Colgué y lloré en el cuarto de lavado para que mi esposo no me viera. No sollozos fuertes, solo de esos que se escurren despacio. Mientras doblas calcetines pequeños, Mateo me llamó esa misma noche. Él también había hablado con papá. Me hizo sentir como el peor padre del mundo, dijo. Como si él no dejar todo por su hijo estuviera enseñándole al mío a ser egoísta. La voz de Mateo se quebró. Ya me pierdo la hora de dormir de mi niño 3 noches a la semana. ¿Cómo le explico que estoy eligiendo al bebé de otra persona por encima de él? Estuvimos al teléfono casi 1 hora. 2 hermanos mayores exhaustos tratando de convencernos mutuamente de que no éramos monstruos. Carmen me escribió desde Colorado, llamó llorando. Llorando de verdad. Me siento como si me estuviera ahogando, en culpa desde 1,200 millas de distancia. Pero acabo de recibir un ascenso. No puedo dejar este trabajo. No puedo. Me envió una foto de su nuevo apartamento, paredes vacías. Una sola planta triste, y entendí por qué no podía volver. Por fin había construido algo que era solo suyo. Martin fue el último en enterarse del plan completo. Me llamó desde las escaleras de la biblioteca, susurrando para que nadie oyera. Papá dijo que, si no puedo ayudar 2 fines de semana, quizás debería dejar una clase para tener más tiempo.
Dejar una clase. Dolores. Ya estoy en probation académica porque trabajo 20 horas a la semana. Su risa fue amarga. Me encanta la idea de tener un sobrinito, pero tengo 21 años. Todavía se me olvida alimentarme la mitad del tiempo. Empezamos a escribirnos en un chat grupal, los 4, tarde en la noche, cuando los niños ya dormían y la culpa gritaba más fuerte. Comparábamos notas. Nos tranquilizábamos. Intentábamos encontrar la línea entre el amor y la preservación de uno mismo. Pero cada vez que papá llamaba a uno de nosotros por separado, la línea se volvía borrosa otra vez. Empezó a mandar fotos de ropa de bebé que había comprado en oferta. Pequeños badis doblados prolijamente sobre su mesa de cocina. Una cuna que encontró en un garaje y lijó él mismo. Cada foto venía con un pie preparándome para nuestro niño. No puedo esperar a verlos a todos cargándolo. El nuestro se sentía como una soga, apretándose alrededor de todos nosotros. Un domingo nos invitó a cenar, la primera vez en meses que se suponía que estaríamos todos en la misma habitación. Carmen voló para el fin de semana. Martín condujo 4 horas. Mateo trajo a su hijo. Yo traje a los míos. La mesa estaba llena, la comida estaba buena. Papá sonreía como si todo fuera normal. Pero a mitad de la cena, se aclaró la garganta y dijo, he estado pensando en nombres. ¿Qué les parece, Gabriel? Por su abuelo. Luego miró alrededor de la mesa lentamente. Esperaba que pudiéramos hacer un horario, solo para saber quién está en qué fines de semana después de que nazca. El silencio que siguió fue diferente al de la cocina. Este tenía cuerpos dentro, respiración, movimiento en las sillas. Mi sobrino dejó caer su cuchara y empezó a llorar. Y por un segundo se sintió como si toda la habitación estuviera llorando con él. Hablé yo primero. Papá, ya hablamos de esto. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No podemos comprometernos a un horario. Tenemos nuestras propias vidas, asintió. Pero tenía los ojos húmedos. Sé que todos están ocupados. Lo sé. Solo. Tengo miedo. Me despierto de noche pensando en cargarlo solo, preguntándome si tendré la fuerza. Y entonces recuerdo cómo los cargué a cada uno de ustedes cuando eran chiquitos. Y pienso, quizás ustedes también lo recuerdan. Mateo miró su plato. Carmen se miró las manos. Martín de pronto encontró su teléfono muy interesante, y yo lo sentí la presión moral asentándose sobre nosotros como una manta que no podíamos quitarnos, porque sí lo recordábamos. Todos lo recordábamos. Estar pequeños en sus brazos, a salvo. Queridos, esa cena terminó temprano. Carmen se fue a la mañana siguiente. Mateo condujo a casa sin decir mucho. Martín abrazó a papá más rato de lo útil, como tratando de absorber parte del peso. En el camino de regreso, seguí repitiendo la cara de papá cuando dijo que tenía miedo. Pensé en el bebé Gabriel, quizás llegando a un mundo donde su padre ya estaba cansado. Ya estaba pidiendo ayuda que no llegaba de la forma que necesitaba. Pensé en mis propios hijos creciendo, viendo a su madre decirle que no a su abuelo. Me pregunté si algún día ellos me dirían que no a mí. No entendía entonces que decir que no era solo el comienzo de la pérdida, que la verdadera ruptura iba a suceder en los momentos pequeños que no vimos venir, en los cumpleaños que nos perdimos, en las llamadas que se hicieron más cortas, en la forma en que el amor puede convertirse silenciosamente en distancia cuando nadie está dispuesto a cargar más de lo que puede sostener. Pero eso todavía no era lo más difícil. Lo más difícil todavía estaba por venir cuando empezó a sentirse como si ya lo hubiéramos fallado, aunque solo habíamos intentado salvarnos a nosotros mismos. El bebé llegó un martes a principios de primavera. Gabriel. 3 kilos 200 gramos. Con el cabello oscuro de mi padre y la misma barbilla terca que yo solía recorrer con el dedo cuando era pequeña. Papá nos mandó la primera foto desde el hospital. Él sosteniendo al recién nacido contra su pecho, los ojos rojos por la falta de sueño, pero sonriendo como un hombre que acababa de recibir el mundo de nuevo. Todos fuimos a verlo ese fin de semana. Los 4, más nuestros propios hijos, apretados en su casita que de pronto se sentía aún más pequeña. Había flores sobre la mesa, un biberón de fórmula medio vacío en la encimera. Y Gabriel durmiendo en un Moisés que papá había colocado justo al lado de su sillón para poder alcanzarlo sin levantarse. Durante 2 horas casi se sintió posible. Nos tornamos para cargarlo.
Mi hija le besó la frente diminuta y susurró, «Hola, tío bebé». El hijo de Mateo lo miraba con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto algo tan nuevo. Carmen lo mecía suavemente mientras tarareaba la misma canción de cuna que papá nos cantaba a nosotros. Hasta Martín, torpe y agotado él mismo, dejó que Gabriel le envolviera todo el dedo con su manita. Papá nos observaba desde el sofá, callado, casi irreverente. En un momento me miró y dijo, «Ven, esto es lo que es la familia». Y por primera vez desde aquella noche en la cocina, me permití creer que quizás podríamos encontrar la manera. Quizás un fin de semana aquí, una noche allá. Un poco de ayuda sin que nadie se rompiera. Quizás el amor realmente podía estirarse tanto, sin rasgarse. Esa fue la falsa esperanza, la que se sentía cálida y suave y casi verdadera. Durante las primeras 6 semanas lo intentamos. De verdad lo hicimos. Yo iba todos los miércoles después del trabajo para darle a papá unas horas y que pudiera dormir. Mateo venía los sábados con Grau 6 y sacaba a Gabriel en el carrito que había comprado de segunda mano. Carmen volaba una vez al mes y se quedaba 2 noches durmiendo en el sofá para que papá pudiera dormir 8 horas seguidas. Martín aparecía los domingos después de estudiar con los ojos hinchados y cambiaba pañales mientras se quejaba de química orgánica por lo bajo. Nos decíamos a nosotros mismos que esto era sostenible. Le decíamos a papá que esta era la ayuda que necesitaba, no todo, pero suficiente. Él nos agradecía cada vez. Nos abrazaba más rato. Nos hacía café como nos gustaba. Decía cosas como, no sé qué haría sin ustedes, chicos. Nosotros sonreíamos porque se sentía bien volver a ser necesitados de esa manera antigua. Por un tiempo la culpa se calmó. El chat grupal se llenó de fotos del bebé en lugar de preguntas ansiosas. Mi esposo incluso dijo una noche, quizás esto los está acercando más. Quise creerle. Pero las grietas ya estaban ahí, pequeñas. Al principio, fáciles de ignorar, la energía de papá duraba unas 4 horas al día. Después se movía más lento, hacía muecas al agacharse por el bolso de pañales. Se dormía a mitad de una frase mientras alimentaba a Gabriel. El bebé tenía cólicos los mismos que tuvieron mis hijos y lloraba desde el atardecer hasta el amanecer. Papá me llamaba algunas noches a las 2 de la mañana con la voz ronca. No se calma, mija. He probado de todo. Yo lo guiaba por teléfono, pero no podía ir. Mi propia niña tenía fiebre esa semana, mi esposo estaba en turnos dobles y yo funcionaba con 3 horas de sueño. Mateo empezó a faltar los sábados. Primero uno, luego otro. El almacén está corto de personal, escribía. No puedo perder las horas extras. Su propio hijo comenzó a preguntar por qué papá nunca estaba en casa los fines de semana. Las visitas de Carmen se acortaron. Su trabajo tenía un nuevo supervisor que no aceptaba pedidos de último minuto. Martín reprobó su parcial porque pasó la noche del domingo en casa de papá en lugar de estudiar. No dijo nada al principio. Solo dejó de responder el chat grupal durante días. Una tarde llegué a casa de papá y lo encontré sentado en el suelo con Gabriel sobre su pecho, los dos llorando. No fuerte. Solo lágrimas calladas. Exhaustas. De esas que salen cuando ya no queda nada que dar. Me miró y dijo, pensé que podía hacer esto. De verdad lo pensé. Pero algunos días estoy tan cansado que se me olvida comer. Luego añadió, más bajo, ya no quiero pedir más. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que estoy bien. Ese fue el momento en que la falsa esperanza empezó a disolverse. No con una discusión. No con gritos. Solo con la admisión callada de que el plan al que todos sabíamos, medio accedido, lo estaba aplastando silenciosamente a él y a nosotros, de formas que no habíamos admitido en voz alta. Me senté a su lado, tomé a Gabriel y lo mecí hasta que se calmó. Papá recostó la cabeza en el sofá y cerró los ojos. Durante un buen rato ninguno habló. Luego dijo, cuando eran chiquitos. Yo pensaba que siempre sería lo suficientemente fuerte para todos ustedes. Ahora lo miro a él y me pregunto quién va a ser lo suficientemente fuerte para él cuando yo ya no esté. No tenía respuesta. Solo lo abracé a él y sentí todo el peso de cada elección que nos había traído hasta aquí. La elección que papá hizo de tener a este bebé. Las elecciones que nosotros hicimos para proteger nuestras propias vidas. La elección que todos estábamos haciendo cada día. De seguir fingiendo que podíamos equilibrar ambas cosas.
Esa noche, nos fuimos con promesas de esforzarnos más. Pero las promesas son fáciles cuando el bebé duerme y la casa está en silencio. Lo difícil es cumplirlas cuando el llanto empieza de nuevo a las 3 de la mañana y tu propio hijo te llama desde la habitación de al lado. Conduje a casa pensando en cómo el amor y la justicia se habían convertido de alguna manera en enemigos. Como decir no puedo, se sentía como traición, incluso cuando era la verdad. Como el bebé de este niño perfecto e inocente estaba creciendo en medio de todos nuestros fracasos callados. Y ninguno de nosotros sabía cómo arreglarlo. Sin romper algo más, esa noche abracé a mis propios hijos un poco más rato de lo usual. Les susurré que nunca les pediría que cargaran lo que no pudieran sostener, pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si algún día ellos tendrían que decirme lo mismo a mí, y eso, más que nada, es lo que todavía me mantiene despierta. Los meses que siguieron a las primeras semanas esperanzadoras fueron cuando el fingimiento finalmente dejó de funcionar. Gabriel cumplió 3 meses, luego 4, luego 5. Empezó a sonreír, sonrisas reales, con encías, que iluminaban toda la habitación, y papá nos mandaba videos de él pateando las piernitas en la colchoneta, alcanzando el móvil que papá había colgado encima de la cuna. De fondo se oía la voz de papá, más suave ahora, narrando como si nos estuviera hablando a todos aunque no estuviéramos. Miren a su sobrinito, chicos, se está poniendo tan fuerte. Los mensajes llegaban menos seguido, sin embargo, y cuando sí visitábamos, la casa se sentía distinta, más callada, como si el aire mismo estuviera cansado. Fui un jueves por la tarde después de un largo día de trabajo. Papá abrió la puerta cargando a Gabriel en la cadera, la cabecita del bebé apoyada pesada contra su hombro. Tenía los ojos hundidos, de ese cansancio que ningún café arregla. Intentó sonreír. Se durmió hace 1 hora y se despertó gritando. Creo que otra vez las orejas. Gabriel tenía otra infección de oído, la tercera ese mes. Papá había estado despierto con él 3 noches seguidas. Solo esta vez. Yo no había podido ir la semana anterior. Mi hija tenía faringitis y mi esposo estaba fuera por un entrenamiento. Tomé al bebé para que papá calentara un biberón. Mientras estaba de espaldas en la estufa, dijo sin voltearse. Dejé de llamarlos de noche. No quería seguir despertándolos. Su voz era práctica, casi educada. Aprendí a caminarlo por la sala hasta que se calma. Toma unos 40 minutos la mayoría de las noches. Se rió una vez, seco y pequeño. Supongo que estoy haciendo ejercicio. Mecí a Gabriel y sentí que se me cerraba la garganta. 40 minutos, todas las noches, solo. Mateo había dejado de ir por completo para entonces. Su trabajo había despedido a 2 personas. Él cubría sus turnos y apenas veía a su propio hijo. La última vez que intentó ayudar, se quedó dormido en el sofá de papá con Gabriel sobre el pecho y se perdió la graduación de preescolar de su niño a la mañana siguiente. Me lo contó después, voz plana. No puedo con las 2 cosas, simplemente no puedo. Las visitas de Carmen se habían reducido a llamadas y paquetes ocasionales de pañales por correo. Martín tenía finales y había empezado a dormir en la biblioteca para evitar la culpa de decir que no otra vez. Seguíamos queriendo al bebé. Mandábamos dinero para fórmula, para ropa que siempre quedaba chica para cuando llegaba. Hacíamos FaceTime los domingos y le hacíamos caritas a la pantalla mientras Gabriel balbuceaba. Pero la verdad se estaba asentando como polvo. Ahora éramos espectadores, familia de nombre, pero no en el día a día que realmente importa cuando estás criando a un niño. La noche en que todo se rompió para mí fue un miércoles de julio. Gabriel tenía 6 meses. Papá llamó a las 11:47 p.m. Yo ya estaba en la cama, medio dormida, cuando el teléfono se iluminó. Contesté en voz baja para no despertar a mi esposo. ¿Dolores? Su voz era apenas un susurro. Perdón por llamar tan tarde. Está ardiendo. 39 grados. Le di medicina, pero no baja. No sé si debería llevarlo. Me senté de golpe. Papá, ve a urgencias. Ahora. No puedo manejar con él así. Me tiembla todo. Y la silla, creo que olvidé cómo abrocharla con una sola mano mientras llora. Una pausa larga. Perdón, no debería haber llamado.
Le dije que iba para allá. Colgué, me puse ropa. Mi esposo se movió y preguntó qué pasaba. Cuando se lo dije, me miró un segundo largo y dijo: «Tienes que trabajar a las 7. Los niños tienen que ir a la guardería». Sabía que tenía razón. También sabía que si no iba, algo en mí se rompería que quizás nunca podría arreglar. Fui de todos modos. Conduje los 20 minutos en la oscuridad, con el corazón latiéndome fuerte. Cuando llegué, papá estaba caminando por la cocina con Gabriel envuelto en una manta, los dos sudados y miserables. La fiebre del bebé había subido a 39.5. Lo metimos en mi coche y fuimos a la sala de emergencias. Nos sentamos en la sala de espera bajo luces fluorescentes, mientras papá lo cargaba y le susurraba disculpas al bebé, a mí, a nadie en particular. Le dieron antibióticos. Nos dijeron que era otra infección de oído, pero que se estaba complicando. Papá asintió a todo, agradeció al doctor y firmó los papeles. En el camino de regreso estaba callado, hasta que entramos en su entrada. Entonces, muy bajo. Casi espero demasiado esta noche, porque no quería molestar a nadie, otra vez. Me miró entonces, ojos húmedos en el resplandor del tablero. Pensé que tenerlo me haría sentir joven otra vez. En cambio, siento cada uno de mis 50 años, y tengo miedo de que él esté pagando por eso. No supe qué decir, así que solo me quedé sentada en el coche con el motor encendido, el bebé por fin dormido entre nosotros, y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ese fue el momento en que entendí que la herida más profunda no eran las discusiones, ni la culpa, ni siquiera el agotamiento. Era ver a mi padre, el hombre que una vez había sido todo para nosotros, convertirse en alguien que se disculpaba por necesitar ayuda de las mismas personas en las que había derramado su vida. Llevamos a Gabriel adentro. Papá lo acostó en la cuna y se quedó ahí mucho rato, solo mirando respirar. Lo abracé antes de irme. Él me abrazó de vuelta, pero se sintió más pequeño de alguna manera, como si ya estuviera soltando. En el camino a casa lloré todo el trayecto, no por el bebé, ni siquiera exactamente por papá, por todos nosotros, por la familia que fuimos y por la que nos estábamos convirtiendo silenciosamente, dispersos, cuidadosos, queriendo desde una distancia segura porque acercarse dolía tanto. Pensé que había puesto un límite esa noche, en la cocina. Lo que no había entendido era que los límites tienen peso. Se asientan sobre las personas, cambian la forma de las habitaciones y el sonido de las voces y cómo se sienten los cumpleaños cuando la mitad de la familia no está. Gabriel tiene 2 años ahora. Me llaman Lola cuando visitamos, que no es seguido. Papá está más lento, la espalda le duele más. Sigue haciendo todo solo, con la ayuda de una vecina que viene 3 mañanas a la semana por unas horas. Le pagamos. Es lo mínimo que podemos hacer, nos decimos. Pero algunas noches todavía oigo su voz de esa sala de espera en emergencias. Todavía siento el peso exacto de lo que elegimos. Y me pregunto, no si tuvimos razón, porque todavía creo que la tuvimos, sino qué cuesta realmente la razón cuando se paga con años que nunca podrás recuperar. Gabriel cumple 3 años el mes que viene. Ya camina por todas partes. Habla en oraciones completas, llama a papá, papá, con ese mismo tono terco que antes me hacía reír cuando salía de la boca de mi propio padre. Cuando lo visitamos, cada 6 u 8 semanas, nunca más, corre hacia mí con los brazos arriba y dice, «Lola, viniste», y por un segundo los años desaparecen. Luego se lo devuelvo a papá, que se mueve más lento estos días, con una mano siempre apoyada en la encimera para mantener el equilibrio, y los años regresan de golpe. Pagamos a una señora llamada Rosa para que venga 4 mañanas a la semana. Cambia pañales, hace el almuerzo, lleva a Gabriel al parquecito de la cuadra para que papá pueda descansar la espalda. Los 4 nos repartimos el costo sin hablar mucho del asunto. Es solo una línea más en nuestros presupuestos ahora, como el seguro del coche o los útiles escolares. Práctico, justo. La palabra ayuda ya no duele como antes. Mateo trae a su hijo a veces los sábados. Juegan con Gabriel en el patio mientras Mateo y papá se sientan en los escalones del porche tomando café en silencio.
Carmen manda videos desde Colorado, su nueva casa, su ascenso, el perro que por fin se permitió tener. Hace FaceTime con Gabriel el día de su cumpleaños y llora después de colgar, pero no regresa más de 2 veces al año. Martin se graduó la primavera pasada, se mudó a 2 estados de distancia por su primer trabajo de verdad y llama a papá todos los domingos por la noche como un reloj. «¿Cómo está mi sobrinito?», pregunta, y papá responde con el mismo orgullo cansado que solía tener para todos nosotros. Nunca volvimos a pelear después de aquella noche en urgencias. Ya no quedaba nada por qué pelear. El límite que tracé en la cocina aquella primera vez simplemente se quedó trazado. Todos lo aceptamos con el tiempo. Papá dejó de pedir, nosotros dejamos de explicar. El amor no desapareció, solo cambió de forma. Se volvió algo más callado, algo que no requiere cuerpos en la misma habitación todos los días. Algunas noches todavía me quedo despierta y repaso la conversación. Me oigo decir, ninguno de nosotros va a ayudarte a criar a este bebé. Y siento que se abre otra vez la misma pequeña grieta en mi pecho. Me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí a los fines de semana, si los 4 hubiéramos rotado como él soñaba. ¿Estaríamos más unidos ahora? ¿Conocería Gabriel el sonido de 4 voces diferentes cantándole para dormir en lugar de solo una? ¿La espalda de papá seguiría fallándole o la carga compartida lo habría mantenido más fuerte por más tiempo? No lo sé, nunca lo sabré. Esa es la parte que pesa más, el no saber. Las vidas que no vivimos porque elegimos las que ya teníamos. Pero esto sí lo sé, mirando hacia atrás con la claridad que solo llega después de que el polvo se ha asentado y el bebé ha crecido 3 tallas de ropa. Mi padre nos dio todo cuando era joven y fuerte y no entendía lo finito que es realmente la fuerza. Nosotros le dimos lo que pudimos cuando éramos mayores y ya cargábamos a nuestros propios hijos, nuestras propias hipotecas, nuestros propios cuerpos agotados. Ninguno de los 2 estuvo equivocado. Los 2 estábamos limitados. Y el bebé, este niño que nunca pidió nada de esto, está creciendo querido, alimentado, seguro, rodeado de personas que aparecen cuando pueden, aunque no sea de la forma que nadie planeó. La familia no es el cuento de hadas de que todos dejan todo para siempre. A veces la familia es la matemática dura de lo que cada persona realmente puede cargar sin dejar caer todo lo demás. A veces el amor se parece a pagar a Rosa, a manejar 4 horas un sábado cualquiera solo para sentarse en el porche, a decir no puedo y aún así aparecer en las formas que no te rompen. Veo a mis propios hijos con su abuelo ahora y veo que están aprendiendo la misma lección sin que nadie tenga que decirla en voz alta. Me ven poner un límite y mantenerse en él. Me ven seguir apareciendo con amor. Ven que las 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esa es la esperanza callada que guardo. No que lo hayamos hecho perfecto, no lo hicimos, pero que lo hicimos honesto. Y esa honestidad, por dolorosa que fuera, quizás sea lo más amoroso que nos dimos nunca. Gabriel ya tiene 3 años y la casa huele a crayones y espagueti recalentado la mayoría de los días. Papá tiene una foto nuestra en el refrigerador, la del primer fin de semana cuando el bebé era nuevecito y todavía creíamos que podríamos hacerlo funcionar. En la foto estamos sonriendo, pero si miro suficiente veo el agotamiento en nuestros ojos. Él nunca la quita. A veces cuando voy lo encuentro parado frente a ella, tocando la esquina donde está el hombro de Mateo, como si intentara retener algo que ya se escapó. Ya no hablamos de aquella noche en la cocina, tampoco de la noche en urgencias. Esas conversaciones se han vuelto como muebles viejos que rodeamos sin mencionar. El silencio no es enojado, simplemente se asentó, como polvo que por fin dejó de flotar. Sigo yendo cuando puedo. Normalmente un domingo a la tarde, cuando mis propios hijos están con su padre unas horas. Le llevo a Gabriel un juguete pequeño o una bolsa de sus galletitas favoritas. Se sube a mi rigazo y me cuenta del perro que vio en el parque, de cómo papá lo dejó ayudar a revolver la avena esta mañana. Su voz es aguda y segura, llena de la confianza que solo tienen los niños pequeños antes de que la vida empiece a enseñarles límites. Lo abrazo y me pregunto qué recordará cuando sea mayor. ¿Sabrá que 4 personas una vez intentaron y fallaron en ser su aldea? ¿O solo recordará al único hombre que se quedó día tras día, aunque su cuerpo le rogara que parara?
Papá tiene 53 años ahora. Su cabello es más gris que negro. Se mueve como alguien que carga 20 kilos de más en la parte baja de la espalda. Rosa sigue viniendo 4 mañanas a la semana y seguimos repartiendo el costo sin discusión. Los días que ella no está, él lo hace todo solo. Los pañales, las comidas, el recoger juguetes interminables. Nunca se queja, solo lo hace, de la misma forma que lo hizo por nosotros hace 30 años. A veces pienso que ese es el verdadero sacrificio, no los momentos grandes y dramáticos, sino los 1000 momentos callados que nadie ve. El mes pasado se cayó en la cocina al alcanzar un vasito en el estante alto. Nada roto, solo orgullo herido y una cadera adolorida. No nos llamó hasta el día siguiente, cuando el dolor le impedía levantar a Gabriel. Cuando llegué estaba sentado en el sofá con el bebé en las piernas, los dos viendo caricaturas. Me miró y dijo, muy sencillo, «Me estoy poniendo viejo, mija, más rápido de lo que pensaba». Luego sonrió, la misma sonrisa torcida que nos daba cuando nos raspábamos las rodillas. «Pero sigo aquí. Eso es algo». Eso es algo. Esas 3 palabras viven en mi pecho desde entonces. Porque tiene razón. Sigue aquí. Y nosotros también, a nuestra manera cuidadosa y medida. Mandamos dinero, aparecemos cuando podemos, queremos al niño que llova pedazos de todos nosotros, aunque él todavía no lo sepa. Pero no le dimos nuestras noches, nuestros fines de semana, nuestros futuros. Esos los guardamos para los hijos que ya teníamos, para los matrimonios que intentamos mantener vivos, para las vidas que tardamos años en construir. No me arrepiento del límite que puse. No puedo. Mis propios hijos tienen 4 y 6 años ahora. Me necesitan por las mañanas cuando les da miedo la escuela, por las noches cuando quieren un cuento más. Mi matrimonio tiene sus propias luchas calladas que se habrían vuelto más fuertes si me hubiera ido 3 noches a la semana. El hijo de Mateo conoce la voz de su padre. Carmen ha construido una vida de la que está orgullosa. Martín paga sus propias cuentas por primera vez. Esas cosas también importan. Pero el arrepentimiento no es por haber estado equivocada. El arrepentimiento es por el costo de haber tenido razón. El tiempo no da reembolsos. Las decisiones no tienen repeticiones. Trazamos una línea para proteger lo que teníamos y al hacerlo dejamos a mi padre del otro lado con un niñito que nunca tendrá 4 tíos y tías rotando por su vida como él una vez soñó. Esa ausencia es permanente. Vive en los espacios entre visitas, en los cumpleaños que celebramos por videollamada, en la forma en que Gabriel a veces mira hacia la puerta cuando alguien se va, como si esperara a más gente que no llega. Lo cargo, todos lo hacemos, aunque no lo digamos. La moraleja no es limpia. No hay lección que ate todo con un lazo. La familia es desordenada, ilimitada y humana. El sacrificio no es infinito. El amor a veces tiene que decir no para seguir vivo. Y la verdad más difícil de todas es que puedes hacer lo correcto para tu propia vida y aún así romperle el corazón a alguien sin nunca levantar la voz. Si pudiera volver a esa luz zumbante de la cocina y a mi yo de 32 años sentada frente a mi padre cansado, diría las mismas palabras, pero las diría mientras le tomo la mano. Le diría que veo cuánto nos dio, le diría que el bebé será querido, aunque no sea de la forma que él imaginó. Dejaría que el silencio después de mi no se llenara de algo más suave que la culpa. Porque eso es todo lo que podemos hacer ahora. Vivir honestamente dentro de las decisiones que tomamos y seguir apareciendo en las formas pequeñas que todavía caben. Y quizás eso sea suficiente. No perfecto, no el cuento de hadas, solo suficiente.